Bienvenido familia de Manantial de Vida Miami, bienvenido a todos los que de alguna forma u otra van a compartir esta palabra en sus teléfonos, en sus computadoras, sean todos bienvenidos. Un gusto y un placer en esta tarde compartir la segunda parte de la palabra que hace una semana, el domingo pasado, pudimos trabajar respecto a la nación que nace de Dios y la cultura que juzga al mundo. Para entender lo que leemos, debemos remontarnos, lo que vamos a leer en un momento, a los días posteriores a la resurrección de Cristo, cuando todavía los discípulos no tenían plena conciencia de su resurrección, de la resurrección del Señor. Había sido la muerte y crucifixión un shock tremendo para ellos, y algunos, un poco confundidos, habían vuelto a sus viejos oficios. Juan 21, del 1 al 11, dice de esta manera: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. El Señor los hizo pescar, pero esta pesca, aunque fue milagrosa, fue diferente a las otras pescas milagrosas que menciona la palabra. Esta fue muy diferente porque esta era la pesca del resucitado. Era una pesca que iba a tener un cumplimiento profético de lo que se había dicho durante todas las Escrituras. Noten como referencia que en esta pesca las redes no se rompieron, en las anteriores sí, lo cual queda expresado en la Escritura, así como también el número de peces. Dice que pescaron peces grandes, que eran 153, porque este no era y no es un tema menor. Ahora, el cuadro es que Jesús resucitó, y lo que se estaba haciendo en ese momento era confirmar lo que ya estaba escrito, porque toda palabra escrita con siglos de anticipación debía cumplirse. Esto se llama legalidad para los efectos de un juicio. Hemos estado hablando en estos tiempos de la nación que nace de Dios, o la nación de Dios, y la cultura que juzga al mundo, y hoy tocamos la segunda parte. Recordemos que en la Biblia la palabra juicio significa tiempo de separar lo verdadero de lo que no es verdadero, y no tiene nada que ver con castigo de Dios al hombre. Tenemos que entender nosotros, amada familia de la fe, que nosotros no somos un hecho anecdótico en la historia de la humanidad. No somos ni estamos en esta tierra por un hecho o un acto biológico, sino que nacimos porque en el diseño eterno de Dios había algo que cumplir en este tiempo, y esa es la palabra que a nosotros nos conduce. Esa es la palabra precedente que nosotros tenemos, esa es la palabra precedente que nosotros abrazamos,
y utilizamos para que guíe nuestras vidas. En cada generación Dios llama a personas, varones y mujeres, los cuales notamos por cómo se comporta, que son líderes de transporte espiritual, una denominación que tenemos que aprender a discernir, a entender. Un líder de transporte espiritual es alguien que en Dios tiene un diseño para su prójimo. Son personas que van a dejar a la gente que lidera en el mismo centro de su propósito. Por citar una empresa de aviones, Boeing no fabrica aviones para consumo propio. Boeing fabrica aviones para venderlos o alquilarlos a las compañías que transportan personas. El conglomerado Boeing no dice, bueno, nos vamos a fabricar un avión para nosotros. Ellos fabrican aviones para el prójimo. Lo que los líderes, y llevándolo al plano que estamos hablando, lo que los líderes espirituales deben hacer es dejar a la gente en el pensamiento de la cultura de la vida del reino de Dios, porque en esa cultura hay juicio, en esa cultura Dios separa lo verdadero, y cuando lo verdadero sale a luz, viene toda la provisión sobre la vida del ser humano. Que no nos quepa, por favor, la menor duda de que tiene que haber un cambio de liderazgo en el mundo. Eso lo hemos venido gritando hace 20 años. Dios tiene que juzgar a los líderes del mundo. Tiene que venir un juicio de Dios sobre los líderes políticos y religiosos del mundo. Pero el juicio es separar lo que es mentira y lo que es verdad. Aquí no se trata, y lo vuelvo a repetir, para que quede muy claro y quede grabado, se tiene que separar lo que es mentira y lo que es verdad. Esa es la única forma de que Dios va a juzgar al mundo. Ahora, ese juicio a los líderes del mundo, ese juicio no puede suceder si Dios no levanta esta clase de peces grandes, como lo que sacaron en la pesca milagrosa, que son una generación de hijos que deben ser recogidos del mundo, del sistema, no por líderes religiosos, sino por líderes espirituales. Lo peor que le ha pasado a la humanidad es que se ha levantado durante muchos años una generación de líderes religiosos con muy poca espiritualidad. Nosotros tenemos que volvernos líderes espirituales, pero lejos de toda religión, lejos de todo dogma, lejos de todo sistema religioso que mata a las personas. Por eso nosotros vemos en los evangelios que Jesús le hablaba algunas cosas a Pedro, porque él era un hombre que tenía una palabra precedente, era el hombre de la palabra precedente, a quien ya se le había revelado Cristo. Ahora, ¿por qué el Señor hablaba con él y no con los otros? Porque Dios había identificado a Pedro como una persona especial en ese momento, no porque fuera bueno, capaz que era el peor de todos, pero el Señor en su gracia lo había identificado como una persona especial. A él se le había revelado el Cristo mientras Jesús todavía estaba en la tierra. A nosotros nos tiene que pasar lo mismo. No podemos dejar de identificar cerca nuestro a un hombre o a una mujer que posean una palabra precedente y entender cuál es la palabra que Dios está dando en un momento determinado de la historia o en un momento determinado en la historia de nuestra vida y caminar detrás de esa palabra por más que a nosotros nos cueste mucho, nos cueste poco. Lo peor que nos puede pasar como generación es andar sin rumbo. Tenemos que caminar detrás de una palabra precedente que el Señor dio a nuestra vida, que el Señor dio a nuestra generación, que el Señor dio a nuestra casa. No nos podemos andar moviendo de un lado al otro. Ahora, hablaba hace un rato de la industria aeronáutica. Hay un principio que parece simple. Hablaba de las personas que transportan, de los seres líderes que se vuelven transportadores. Hay un principio que parece simple, pero es muy poderoso, y es que nada divino puede arribar sin un buen aeropuerto. Nada divino puede arribar sin un aeropuerto. Todos sabemos de sobra que ningún avión, por más que tenga la más alta tecnología, puede aterrizar o arribar
en perfecto estado, sin un aeropuerto o un lugar correcto para aterrizar. Nosotros amamos a las personas transportadoras de personas. Hombres y mujeres que no son líderes que buscan crear su propio imperio, sino que como Dios las ha levantado con una palabra precedente, son personas humildes que no están buscando lo suyo propio. Son personas que están enfocados en que esos peces que el Señor tiene, hombres y mujeres en toda la tierra, puedan arribar al destino, puedan arribar al aeropuerto, pueda ser desembarcado como fueron desembarcados esos peces en la orilla. Hablamos de personas que son aviones de gran porte, que arriban a un aeropuerto, que tienen un destino que no es algo personal. ¿Por qué? Porque han sido personas y son personas que han sido procesadas por el Señor para este tiempo, para este lugar, para esta geografía y para este espacio de la historia. Dios ha embarcado una nueva generación de personas para este siglo, para que nos convirtamos tú y yo en hijos de la cultura de la vida apostólica. Somos personas que vamos a ver con nuestros ojos el juicio de Dios. Vamos a ver y vamos a terminar viendo la separación de lo verdadero y lo falso, porque lo verdadero y lo falso tiene separación. Amados, mientras menor temor tengamos de las cosas que pasan, esta será la evidencia de que estamos en la verdad. Y mientras más le temamos a las circunstancias de la vida, será una señal de que lo verdadero no está en nosotros. ¿Por qué digo esto y por qué necesitamos entender esto? Porque la evidencia de la verdad es confianza. La evidencia de la verdad es templanza, es no moverse de su lugar. La templanza es no moverse de su lugar. La evidencia de la verdad es productividad, ser productivos a pesar de los tiempos que se viven. La evidencia de la verdad es que el plan A pesar de todos los errores, de todos los líos que podamos tener, sigue con nosotros. ¿Sabe lo que nos cuesta a veces creer en nosotros mismos? Nosotros creemos por un montón de gente. Sí, yo creo por mi hermano, yo creo por mi hermana, yo tengo fe por su vida, creo la palabra que el Señor le dio a él y a ella. Y nosotros, el primer creyente tienes que ser en ti mismo. El primer creyente soy yo mismo de la palabra que el Señor me dio a mí mismo. La evidencia, amado, de la verdad es que tendremos los recursos que Dios ha dicho que vamos a tener, porque todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Y como es eterno, aun si nosotros dejamos esta tierra, alguien después de nosotros vendrá y creerá para alcanzarlo. Ahora, en esta generación, la paz que tenemos nosotros es que viviremos con el tiempo asegurado por Dios hasta haber manifestado lo que Él ha dicho en nuestra generación. Dios ha puesto y ha preparado, Dios ya ha embarcado y ha puesto cerca de nosotros y a nuestro alcance personas que Él ha predeterminado para juzgar al mundo, pero se necesita una generación que los haga desembarcar a la orilla de la realidad de Dios. Nosotros no estamos jugando con las personas. Nosotros no estamos jugando con una religión y con un dogma. Nosotros no le estamos haciendo falsas promesas a las personas. Años atrás, 30, 35, 40 años atrás, usted venga y que se le van a solucionar todos los problemas. Es cierto, Dios tiene la solución para todos nuestros problemas, pero será a través de un proceso. No le podemos andar prometiendo, como se dice por ahí, espejitos de colores a la gente. A la gente hay que meterlas en una verdad. A la gente hay que decirle que hay un proceso. A la gente hay que decirle que vamos a ser procesados y vamos a brillar al final de ese proceso. Pero hay que desembarcarlos a la realidad de Dios. Por eso, cuando hablamos de personas que desembarcan personas, son personas llamadas por Dios y tienen esa asignación sobre sus vidas y así van apareciendo, algunos se mueren, otros van naciendo y esta generación va trayendo una cultura, la cultura de la nación que nace de Dios, que es la que va a juzgar al mundo. Si nosotros vemos y estudiamos las profecías que se han dado desde los tiempos
donde la palabra ha sido escrita. Si vemos al profeta Joel, como dice que oscuridad van a cubrir las naciones, y vemos que no se equivocó porque fue un profeta inspirado por Dios. Hoy vemos que hay oscuridad en las naciones, hay ausencia de luz en las naciones, hay crisis de liderazgo en el mundo. Y esto no lo ha producido el diablo, una operación de demonios. Eso fue por falta de una cultura que separe las tinieblas de la luz. Siguiendo en el libro de Juan, un poco antes, dice Juan 1, 6, 8, en los inicios del ministerio público del Señor Jesús, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, tenemos que entender algo. Hemos hablado de gente que ha hecho desembarcar, por eso usamos la figura de Pedro desembarcando y sacando del agua esos peces grandes. Juan fue el nexo que hizo desembarcar a Jesús en el Jordán. Ese es el tipo de liderazgo que hace falta. Personas que no estén pensando en construir un imperio personal, sino servir al prójimo, para que el reino de Dios sea establecido definitivamente. Cuando Juan, ese líder que desembarcaba, vio el tamaño de lo que venía, dijo, es necesario que yo ate el calzado de los pies. Si no estamos viendo lo que Dios embarcó, por favor dediquémonos a otra cosa y hagamos de cuenta que nunca oímos esa palabra. Pero si lo estamos viendo, tenemos que saber que estamos sirviéndole a algo que Dios ha embarcado entre nosotros y es nuestra generación. Hoy tenemos una generación repleta de hombres y de mujeres que aman a Dios. El error es que nos enfoquemos en los que no se quieren ver ahí adentro y reneguemos de todos los que no se quieren ver ahí adentro. Pero quiero decirte que hay una plenitud en ese embarque. Hay mucha gente que hoy desea que le hablen del Señor. Y es que Dios, y esto sucede porque Dios está levantando líderes con una palabra precedente. Nosotros vamos a convertirnos en personas que hagan desembarcar a otros, que traigan a la tierra de luz, a la tierra de paz, al Evangelio de Jesucristo a través de las redes del Evangelio, a gente que va a volverse altamente productiva. La historia está escrita, la historia nos deja ver. Juan hizo desembarcar a Jesús, Jesús hizo desembarcar a los discípulos y los discípulos, entendiendo, hicieron desembarcar la nueva generación de los hijos en el reino de Dios. Nosotros hoy estamos siendo entrenados por Dios para ser una generación de desembarque. Y esto no se trata de que, bueno, esto es solo Manantial de Vida o de alguna congregación que se nos antoje. Se trata de alguien que se siente identificado por la palabra de Cristo y que esté listo en su interior para decirle al Señor que quiere esa vida y ese espíritu, por más que haya cometido muchos errores. Ahora, después, volviendo un poquito al principio, después de esta pesca, el Señor llamó a Pedro y le dijo, en Juan 21:15, relata más o menos así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vemos este cuadro y nos preguntamos, otra vez el Señor hablándole a Pedro, ¿por qué a Pedro y no a los otros que estaban ahí? Porque Pedro era quien en su momento tenía esa palabra precedente. Pedro era el que, sin haber arribado el Espíritu Santo y habiéndole abierto el entendimiento para que entendieran toda la Escritura, tenía esa palabra precedente en él. ¿Cuántos hoy nos identificamos con esa generación, con una palabra precedente para servir a desembarcar a la gran cantidad de hijos que van a llegar a nuestras vidas?
Y no estoy hablando de hijos biológicos, aunque lo pudiera incluir, sino que estoy hablando de gente que se va a cruzar en nuestro camino en algún momento. Y no le vamos a ir con una palabrita bíblica, con un versículo bíblico, sino que no está mal, quiero decírtelo, sino que vamos a arribar a la vida de ellos con una palabra precedente. Podemos ser testimonios, podemos tener palabras de sabiduría para hacerle entender al espíritu de la persona que nosotros poseemos una palabra que ha sido hablada en la eternidad y hoy nos pertenece y el Señor la ha cumplido. El Señor ya le había dicho a Pedro que él era Pedro. Sin embargo, por alguna razón lo llamó Simón de nuevo, como diciéndole que tenía un nombre conforme a su propósito, pero todavía se comportaba con un nombre según su naturaleza. El Señor no le dijo, Pedro, ¿me amas?, sino le dijo, Simón, ¿me amas? El Señor lo volvió a llamar con su antiguo nombre, porque lo que quería sacar de allí, él lo quería sacar del Simón. Él ya estaba, Simón Pedro ya estaba sacado fuera por el diseño de Dios, pero él todavía no había salido de ser Simón para ser Pedro por su propia concepción. Quiero decirte algo en esta tarde. No se trata de cómo nos llamamos en nuestros documentos, en nuestra identificación. Se trata de cómo nos ha llamado el Señor a través de nuestro espíritu. El tema es si nosotros nos seguimos llamando como ayer o nos queremos llamar con el nombre del piloto, con el nombre del capitán, con el nombre del conductor, con el nombre del facilitador que hará desembarcar a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos en la vida del reino de Dios. Pudieras escuchar las palabras del Señor por su espíritu en esta tarde, preguntándote más o menos así, Simón, ¿me amas más que estos? Aquí la palabra amor ni para Él ni para nosotros es un sentimiento, es una pregunta a nuestro espíritu que dice, ¿estás dispuesto a dar un paso más que el resto? ¿O eres de los que se van a comportar como el común denominador? ¿Sabe que es muy fuerte la presión para comportarnos como los demás? Es muy fuerte la presión para comportarnos como todo el mundo. Amados, nosotros tenemos la capacidad latente de ser diferentes. A ti no te deberían costar nada ser diferentes. En Dios, en el concepto de Dios, la palabra amar significa la capacidad de morir a uno mismo. Uno ama más cuando es capaz de morir a sí mismo, a las cosas que dañan a otros. El amor no es un sentimiento más elevado, es una muerte continua al egoísmo por causa de algo mayor. Liderazgo en nuestra forma de ver y de entender según el Señor, es un servicio al prójimo para hacer arribar a otros a su eterno propósito. Yo pudiera contarles testimonios de cómo gente negó su tiempo para trabajar en mi vida, cómo personas que nos rodearon por algunos años negaron su tiempo, negaron su descanso para orar por nosotros. Fueron gente que eligió morir de alguna manera a causa de algo mayor. Nosotros tenemos que tener el servicio de hacer arribar a otros a su eterno propósito o a su propósito eterno, como tú lo quieras decir. Al final del libro de Hechos dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto que el Señor añadía no tenía que estar no era causa de un programa de evangelización, unos capítulos después de esto que leímos, sino que la misma cultura de ellos los metía en el camino, los metía a los pies del Señor, los hacía permear la vida en cada uno de ellos. Amados, que sea así entre nosotros, que la cultura que separa la mentira de la verdad juzgue en nosotros, entre nosotros y alrededor de nosotros, para que la luz que es Cristo sea
totalmente manifestada en nuestros días. El mundo está viviendo oscuridad. Por todos lados vemos dramas, corrupción, problemas, los que nosotros creíamos que eran líderes intachables, todo el mundo ensuciado con malos actos. Los estamos juzgando, estamos levantando un dedo acusador, jamás lo haríamos, porque no tienen a Cristo y no pueden responder. Hermanos, sea separada la mentira de la verdad. Seamos juzgados con la separación de la mentira y de la verdad, para que la luz que habita en nosotros sea manifestada a todo lo que nos rodean. Y la vida de Cristo sea vista a través de cada uno de nosotros, no por palabra, sino por la cultura de la nación que nace de Dios. Los abrazo a la distancia, deseando en ustedes, sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, sobre sus familias, espíritu, alma y cuerpo, que la bendición manifiesta de Dios se vea, se palpe, se toque y se multiplique en todo lo que ustedes hagan. Que tengan una semana maravillosa, que esta palabra que es Cristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, se manifieste en todos nosotros. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Para eso hacemos esto, para eso trabajamos, para eso servimos, para que Cristo sea formado. Gracia y paz les sean multiplicadas.